Mira, Ana, te cuento un poco. La Asociación Cultural Mar de Nubes nace hace 4 años, ¿vale? Pues como pues, para fomentar la tauromaquia, básicamente, en Zaragoza, que es una región muy taurina, más en el festejo popular, pero un poco maltratada. Entonces llevamos un tiempo pues trabajando, haciendo muchas actividades, tenemos un grupito de entrenamiento en el que ayudamos también a los chavales que quieren ser toreros, porque aquí en Zaragoza la escuela taurina no funciona. Ujú. Y bueno, poquito a poco nos hemos ido reuniendo un montón de gente y el principal objetivo es disfrutar de la tauromaquia en armonía y estar a gusto. Entonces, algunos de los aspirantes que están hoy aquí, pues David, Aarón, Fran y Dani, están haciendo un trabajo sobre encastes. Y el otro día dije, oye, pues cuando te escribí dije, pues estaría interesante tener una charla, hablar un poquito del encaste, que ellos también lo utilicen para enriquecerse y hablar un poco de toros contigo y sobre el encaste Santa Colma, que me parece súper interesante y además en vuestra ganadería que está, pues que creo que está en muy buen momento y está de moda, por así decirlo. Bueno, de moda. Gracias, pero no soy yo lo de la moda. Ya ves. A ver, luego también a mí me hacía especial ilusión porque la ganadería de los Maños, a la que la mayoría de los que estamos aquí, pues estamos muy unidos, pues en origen, el origen de esa ganadería es el de Pablo Mayoral también. Entonces hay cosillas y anécdotas bonitas seguramente que irán saliendo. Sí, vale. Si quieres, mira, te presento a Miguel Pereira, que Soy es yo. nuestro encastólogo, que, que es muy aficionado al toro y demás, y le pedí pues que si podía ser él el que se preparase algunas preguntas y demás, si te parece. Vale. A ver si me las sé todas. No, como siempre Que he luego a veces improvisado, saben ¿eh? más desaficionados que uno mismo. No, Ya como ves. siempre he improvisado, no tengo nada. Bueno, la Vale. presentación está hecha ya, ¿no? La damos Sí, por hecha ya, ¿no? Vale. No, pues para empezar simplemente cómo llega el Santa Coloma a vuestra casa, cómo ha sido un poco la historia de la ganadería, para empezar Vale. un poco el tema. Vale. Contesto ya, ¿no? O sea, vale. sí, 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 sí. Pues nosotros, yo soy la tercera generación de ganaderos en esta casa. Empezó mi abuelo, pero por convencimiento de mi padre. Mi padre realmente, cuando era chaval, quiso ser torero. Y bueno, toreaban algunas capeas, algunas cosas así como de pueblo y tal, pero en aquella época, que era un país que salía de la posguerra, pues mi abuelo no consideraba que lo de ser torero era una profesión que a mi padre le fuera a rentar, ¿no? En su futuro. Entonces ellos eran tratantes de ganado manso y de ovejas. Y bueno, pues mi padre estaba muy familiarizado con el trato de los animales, el campo, ¿no? Y bueno, y le gustaba eso del toro y tal. Entonces mi abuelo le dijo, mira hijo, yo creo que no es mejor que no te dediques a esto de los toros, que no seas torero, búscate algo de provecho, algo, ¿no? Que te saque, que te salga adelante, porque esto yo no lo veo. Total que mi padre le dijo que sí, padre, lo que usted diga y demás. Y entonces le dijo, bueno, pues a cambio de ceder en tu deseo de ser torero, ¿qué quieres que yo haga por ti, que te ayude a encauzar tu vida y tal? Le dijo, padre, pues yo quiero ser ganadero de Bravo. Y es entonces en el año 55, cuando mi padre era un adolescente, cuando compran, o sea, fundan lo que sería el hierro de toros de Pablo Mayoral a día de hoy, que en aquella época comienza a llamarse Pablo Mayoral Herranz, que era mi abuelo. Y entonces mi abuelo era más de el choto que estuviera gordo y grande, porque era él veía carne, él no veía el bravo, ¿no? Sí, Y claro. Ahí, entonces, bueno, empezaron ahí, fundaron la ganadería con tres patas, tres vías de sangres, ¿no? Distintas que se ha ido derivando hacia el Santa Coloma. Una fue en su gran mayoría a través de Víctor Huertas, don Víctor Huertas, que fue la parte de Santa Coloma. Otra parte fue de Vicente Martínez y otra parte fue de Veragua, vía Curruchica. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntaban y nos preguntan esa parte de esos jaboneros salían más antes, ahora no nos sale prácticamente nada. ¿De dónde viene? Dicen, eso en Santa Coloma, qué raro, ¿no? Porque realmente Pablo Mayoral tiene una fundación de tres sangres que se ha ido depurando, eligiendo la vía de Santa Coloma, pero que la genética es muy caprichosa, sobre todo en lo que es morfología del animal,
y en la capa. La capa es una acepción en el toro que salta generación atrás en varias ocasiones, ¿no? Y en mi casa hubo un semental jabonero. A mi padre le encantaban los jaboneros y hubo un semental jabonero muchísimos años y ese toro fue lo que dio, que a día de hoy, ya, hace 2 años, teníamos dos vacas jaboneras, las tentamos y aprobamos una, un poco por decir, jolín, por si esto se pudiera, ¿no? Un poquito, pero no lo sé. Luego hay gente que dice que, pues eso, que no, que les molesta, ¿no? Como que, ay, ¿por qué dejas esto? ¿Por qué tal? Pues bueno, cada uno en su casa hace lo que quiere, ¿no? Eso fue la parte del Veragua, ¿no? Del jabonero. Y luego, por otra parte, de Martínez, también tiene mucho en lo que se encapa. Nosotros nos sale mucho colorado, curioso, colorado, sardo, salinero, muchísimos. Tenemos ahora mismo un toro que es sardo y la verdad es que genéticamente los animales salen prácticamente iguales al padre. Entonces, es como también otra particularidad, ¿no? Y bueno, pues eso, volviendo un poco a la pregunta que me hacías, por eso empezamos con el Santa Coloma, un poco pues bueno, porque fue lo que en aquel momento yo creo que mi padre tampoco tenía claro, o sea, no estaba tan definido si Santa Coloma, otra cosa tal, ¿no? Y empezó con eso, siguió adelante, hasta, bueno, que luego cuando murió mi abuelo, pasó la ganadería, más como Pablo Mayoral Benito, luego ya cuando falleció mi padre, pues le pusimos lo de toros de Pablo Mayoral, ¿no? En el año 98. Y desde el 2015, de los 9 hermanos que somos, 3 de las chicas decidimos quedarnos con la ganadería porque, bueno, el resto no quería seguir un poco con el bravo y tal, y decidimos que cada uno encauzara su vida, ya somos mayorcitos para cada uno decidirse por lo que quiere hacer. Y por eso estamos ahí. Nosotros elegimos esta parte del Santa Coloma. Mi padre tenía 3 ganaderías en activo cuando falleció. Tenía La Laguna, que es en Castedomec, que La Laguna la compra, me parece que en el año 73, 74, por ahí. La Laguna la compra a Moreno Yagüe, que eso era puro Samuel Flores. Pero él no compra porque quiere otra ganadería, porque él ya era ganadero con Pablo Mayoral, ¿vale? Con Santa Coloma. Él lo compra porque compra una finca y en el trato de la finca entra la ganadería. Entonces se queda con esa ganadería que, al ser un toro muy grande de hueso y de morfología, le hace que lidie mucho en Madrid con lo de La Laguna, porque era la época de Damaso González, sale a hombros con un toro de mi padre, con un sobrero, en una corrida de Samuel Flores, un sobrero de La Laguna, le corta las 2 orejas, y me parece que es la primera o la segunda puerta grande de Damaso, yo creo que Damaso ha salido 2 o 3 veces en Madrid, y siempre con Samuel y en este caso con el sobrero de La Laguna. Entonces mi padre, bueno, pues esa también lleva ahí también el encaste de Samuel, que luego lo quita y mete Domecq. Y luego hace otra ganadería más, que es la de mi madre, Mercedes Figueroa, también con Santa Coloma, con lo cual mi padre era ganadero. Bien. Santa Coloma evidentemente le gustaba mucho más que otra cosa, pero era ganadero, o sea, del encaste no fue una cosa, una elección, ¿no? A día de hoy nosotras, ¿por qué elegimos toros de Pablo Mayoral? ¿Por qué nos decantamos por quedarnos con esa ganadería y no con La Laguna? Que a lo mejor era más comercial, más factible lidiarla, más fácil, todo, ¿no? Bueno, primero lo elegimos un poco por el corazón, porque era la que llevaba su nombre, la que más años llevaba en funcionamiento y porque era algo más diferente y era un encaste propio. Realmente Pablo Mayoral es un encaste propio. No hemos vuelto a vender nada desde que se vendió a Marcuello. No vendemos nada a nadie y tenemos como una genética muy particular. De ahí que mi hermana se vuelva loca al hacer los lotes por la consanguinidad, ¿no? Porque no refrescamos con nada. Pero es una ganadería muy, muy, muy personal, muy en Santa Coloma, pero un Santa Coloma muy propio, ¿no? Porque pues decía a las asociaciones que os decía antes, en capa y en morfología, y luego un comportamiento pues es muy, muy, muy propio de la casa. Incidiendo un poco en ese tema de las particularidades de la casa, ¿qué, en el tentadero, qué exigís? ¿Qué condiciones le pedís a los animales para que sean de vuestro grado? Pues mira, tentamos fundamentalmente una característica muy particular de mi casa es que tentamos de utreras, porque el animal tiene mucho más definido el carácter de utrera que de herala. Es verdad que tienes que aguantarlas un año más en el campo, que es un coste adicional para el ganadero, exacto. Pero se ven mucho mejor las vacas, se veía mucho más definido el carácter
Y luego los toreros lo valoran mucho. De hecho, a mí me... No, bueno, a nosotras nos llama todo el toreo para atentar. No podemos atender a todo el mundo porque nuestra ganadería es una ganadería corta, en la que de tienta habrá 60, 80 vacas el año que más hay para atentar. Y, y luego que al ser la ganadería que es, Santa Coloma, esa exigencia que se tiene y demás, no todo el mundo puede, tiene la capacidad de hacernos ver, ¿no?, las cualidades que puede tener ese animal. Es así de duro, pero es que es la verdad. Sí, sí. Hay toreros que son realmente expertos en esto, ¿no? Y bueno, nosotras fundamentalmente valoramos, el caballo se valora mucho en mi casa, pero también que tenga luego, que tenga durabilidad en la muleta. O sea, es decir, que vaya bien al caballo es fundamental. Se la prueba varias veces. No se le pone, hay ganaderos que la ponen de punta a punta, ¿no? Y va corrida la vaca al caballo, no, aquí se para más o menos en el medio de la plaza. La plaza es una plaza de tientas con un ruedo bastante grande, tiene 33 metros de diámetro. Y bueno, y se pone al caballo varias veces en función de si se valora que vaya bien o no. Y luego ya pues se la torea y un poco, pues no se le dan pautas al torero, ¿no? Tú pues ya un poco le dejas expresarse como lo vea, ¿no? A mí eso de decirle al torero, ahora por aquí, ahora por tal, me parece un poquito, no sé, desde mi punto de vista, creo que, a no ser que sean chavales que están empezando, que tienen a su maestro, que les dice o qué tal, pero nosotras normalmente no le decimos muchas cosas a los toreros. Y un poco eso, lo que nos gusta es la humillación, la embestida lenta, esa transmisión, ¿no? La importancia del Santa Coloma, que sea un animal bravo, pero que sea noble, que humille y que transmita esa, ¿cómo decirte?, esa embestida de ralentí, que hay que aguantarla la muleta muy por abajo, someter al animal y como que se la van comiendo el muletazo muy por abajo, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos llega. Y una cosa que es, bueno, que es un hándicap quizá de Santa Coloma, es el mayor hándicap, es el tema del peso y de las caras. Sí. Porque pues, nosotros sabemos todos que no hacen excesivo peso y no hacen mucha cara, entonces, por desgracia, es un problema para lidiar en plazas importantes y festejos y así. ¿Os habéis planteado en algún momento sacar de tipo la ganadería con todo lo que ello conlleva o preferís ir en vuestra línea y donde se pueda lidiar, se lidia? Hasta que esto no cambie y alguna vez alguien entre en razón y se quite la tablilla y todas estas cosas. Pues no, sacar la ganadería de tipo jamás. Eso no. Nosotros, de hecho, cuando hemos lidiado en Madrid, de las anteriores veces, sí que es verdad que, bueno, te aconsejan, ¿no? El veedor, la persona responsable del tema del campo, te aconseja, no, yo quiero ese y ese y ese, y a lo mejor te elige lo más feo de tu camada porque es lo que más por encima está, pero es en lo que menos confianza tienes tú, porque es lo que más fuera de tipo está. Pero bueno, pues a veces se va pues con lo que te dicen que tienes que ir, pero no es lo que a ti más te gusta. Yo les decía una de estas conversaciones que tengo con Roberto García Yuste de la Asociación del Toro, los del 7 y tal, les decía, si muchas de las cosas que ocurren en los corrales, al final es el aficionado, el que está en el tendido, el que protesta por un animal que esté más chico o más tal, el ser Santa Coloma. Lo que tienen que hacer es saber qué tipo de animal es el Santa Coloma y qué tipo de animal tiene que salir en la plaza. No por ser más grande o tener más cuerna o más tal, es más, no. Señor, esto es una cuestión de trapío y de remate del toro. ¿El toro está bien presentado en su encaste? Pues está bien presentado, hecho, ya está. Nosotros la última novillada que lidiamos en Madrid, para mí estaba excelentemente bien presentada, muy, muy pareja. No es fácil tener una novillada, además, como te digo, una ganadería corta. Muy pareja, tal, y aún así te cuesta muchísimo que te pasen la novillada entera un triunfo, pero también es verdad que son ruedos mucho más grandes que otro tipo de plazas. Lo del ruedo de Madrid se come mucho a los novillos. Tú ves un novillo gordo en el campo, porque en mi casa están gordos, pero tela. Pero claro, es lo que dices tú, el encaste de Santa Coloma es un encaste chiquitito, recogido, y luego en Pablo Mayoral no es excesivamente descarada la ganadería, con lo cual, pues bueno, pero yo creo que es un poco el concepto del aficionado el que tiene que demandar que se admita
el aprobar el encaste Santa Coloma como tiene que ir el encaste Santa Coloma. No es una cuestión de sacar de tipo una ganadería, para nada. Y ahora mismo, ¿en qué momento se encuentra la ganadería? Sabemos que lidia sobre todo en sin caballos y novilladas sobre todo, pero ¿cuál es la progresión de la ganadería y qué vistas tienes de aquí a corto o medio plazo? ¿Cuáles serían las ideas? Pues bueno, nosotros seguimos un poco en la misma línea. Cuando nos quedamos con la ganadería, las tres hermanas, estábamos en unas 160, 180 vacas de vientre. Ahora estamos más o menos en 200, con lo cual también hay que ampliarla un poquito, porque ya muy corta, pero bueno, y con esas 200 nos vamos a quedar, ¿no? Ni más ni menos. Hay que tener lo que uno sepa que tiene capacidad para vender en el mercado y para salir de esto, ¿no? Y la verdad es que el mercado de los herales es un mercado que nos va muy bien y nos ha ido muy bien toda la vida. Mi padre estaba también muy enfocado en eso, ¿no? Sí. Las corridas de toros realmente las dejaba de la laguna, no de Santa Coloma dejaba muy poquita cosa, ¿no? ¿Nos gustaría? Pues sí, nos gustaría lidiar corridas de toros y, bueno, y que tuvieran más aceptación, ¿no? Ponernos un poco en la línea de la Quinta o de Ana Romero, ¿no? Dejar 2, 3 corridas de toros, pero es difícil, porque es cierto que el encaste Santa Coloma no está muy demandado en corridas de toros. Hay ferias que prácticamente pasan sin tener ninguna corrida en encaste Santa Coloma, y las que tienen encaste Santa Coloma, pues bueno, ya hay ganaderos de Santa Coloma o Saltillo muy consolidados con una camada amplia, que suelen ir ellos. Pues bueno, evidentemente me gustaría estar ahí, pero no es factible a día de hoy. ¿Que nos gustaría? Sí, pero que de momento nos va bien, también. Que lo que quiero es perdurar y mantener esto todo el tiempo que pueda, porque me da la vida, pues sí, que si tengo que seguir lidiando herales, pues lidiaré herales, novias picadas o lo que sea. Y luego están las calles que... Perdón. No, que mientras que salgan las cuentas, al final cada uno se busca su mercado. Ah, totalmente. Yo además no me siento menos ganadera o peor por lidiar herales. O sea, yo estoy lidiando un toro, al fin y al cabo, y de hecho, no sé, igual que para las calles, es lo que te iba a decir. Lidiar toros en las calles a día de hoy, pues oye, es una salida buena para el ganadero, para poder mantener lo que tienes, pues mira, bienvenido sea. Pues es bonito también lidiar herales, pues ves a chavales que dices, ostras, estos parece que vienen arreando bien. No es, el aficionado también se cansa de ver al mismo, que si a Juli, a Manzanares, Rocarrey, sí, son torerazos y todo lo que quieras, pero al final dices, ostras, otro cartel igual, y mañana otro cartel igual, y al otro otra vez. Claro, al final la gente, no sé si es que es por el negocio o porque al final la gente se cansa. Entonces... No sé. Sí, bueno, esos chavales, esos pedazos de toreros que tú has nombrado, por ejemplo, yo he tenido el gusto de verles a los dos hacerse sin caballos. A mi padre fue el mentor, el primer apoderado del Juli. El Juli estuvo en mi casa desde que tenía 12 años. Y al Juli le he visto hacerse torero. Y era increíble. Y ha matado herales míos, se ha hinchado a matar herales. Y ha tentado toda la camada varios años. Rocarrey lo mismo, ¿no? Pero bueno, es lo que te dices, es un proceso. Es verdad que ahí está la semilla, ¿no? De esto, en los festejos menores. Cuántas cosas se ven ahí que luego dices, fíjate, este chaval que yo lo vi y tal, y dónde ha llegado ahora, ¿no? O sea, eso también te llega. Luego es verdad que, bueno, la gente dice, no, es que es muy aburrido todo, pues lo que tú decías, ¿no? Los mismos carteles, lo mismo tal, lo mismo cual. También es cierto que si están ahí, yo creo que es por algo. O sea, yo, por ejemplo, hablando de dos casos claros como es Juli y Rocarrey, creo que son dos figuras consolidadas. Lo de Rocarrey ha sido brutal el poco tiempo que ha conseguido situarse en la élite. A Rocarrey de novillero sin caballos le costaba muchísimo que lo pusieran, fíjate, es curioso, ¿eh? Hasta que ya lo vieron en Madrid y ya dijeron, coño, el peruano, hostias, el peruano, ¿no? A Juli es verdad que como era tan joven cuando empezó, es verdad que también el tema este de la ley no era tan exigente, ¿no? Con la edad de los chavales. Juli era menor cuando realmente tomó la alternativa, parece ser, no sé. Sí. Y realmente, pues dices, jolín, tampoco les ha regalado a nadie nada, ¿no? Yo creo que... O sea, que entiendo que lo que quieres decir, que son todo como muy monótono, mononcaste, no tal, no sé qué, en las ferias, pero realmente los que están ahí, yo creo que están porque se lo han ganado a ley, ¿eh? Sí, la mayoría de los casos, ¿eh? Sí, no, eso está claro. Ahora que hablabas del Juli, Miguel Pereira, el chico que está llevando la conversación, es de Zuera.
que en Zuera Ah, habéis lidiado vosotros mucho y el Juli Sí. ha matado a esas novias de las que hablabas. Jesús Millán, y Miguel Avellán y el Juli. Fue el cartel una goyesca. Y le pegó un Sí, cornalón a Miguel el Avellán. otro día lo subimos al Facebook que tenemos de la Asociación Taurina de Fuera, hay Sí. fotos de esa tarde. Uno Que de los subimos mejores durante amigos de muy... mi padre era Manolo Romea. Sí, María del Sal Romea, me ha mandado recuerdos. Esta mañana he hablado con ella y me ha dicho. Sí, 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 sí. Mi Sí, madre sí, está hablando ahora con Tere muchos días, como están las Sí, dos también haciendo me ha cuarentena. mandado recuerdos esta mañana. Sí, pues sí, sí. aquella fue, el Juli, aquella, fíjate, alquilaron los trajes de torear de goyescos y Manolo decía, madre mía, he mentido para una fiesta de disfraces y le habían lo ha destrozado porque claro, le pegó una cornada brutal a Miguelito. Miguelito en aquella época, fíjate, ahora don Miguel. Sí, sí. Sí, sí, y pues sí, fuera, muchos recuerdos allí. Hemos lidiado muchas veces, sí. Buenos días. Hola. Bueno, Hola. Al hilo de lo que estabas contando, de que muchos toreros os piden tentar en casa, en vuestra casa, ¿por qué luego no piden este ganado en las ferias? Porque me llama mucho la atención que para tentar piden ganado exigente que les haga estar ligeros de pies y de manos y de cabeza y luego no lo quieren en las ferias. ¿Hay alguna razón? ¿Alguna vez os lo han explicado? ¿Tienes una teoría? Bueno, mira, a ver, me piden tentar, pero también muchos de los que vienen tampoco tienen esa capacidad y esa fuerza como para decir quiero una de Pablo Mayoral. Eso primero. Por ejemplo, en el caso, claro, que yo creo que va un poco por ahí, ¿no? De Rocarrey. Rocarrey ha estado recientemente en casa. Lo estoy viendo ahora el vídeo. Sí, estuvo cumbre, por cierto. Con 4 vacas estuvo sensacional, espectacular. Pues el día ese precisamente decía yo le llamo Andresito. A veces digo así, Dios mío, me va a matar. Que siempre me dice, tú me conoces de siempre, tú me puedes llamar como tú quieras, ¿no? Bueno, yo le decía Andy o Andresito. Digo, ¿cuándo vas a matar a una de Pablo Mayoral? Y dice, ¿sabes qué? Lo soñé, dice, lo soñé el otro día, me decía, ¿no? Y pues mira, también es verdad que porque me encantaría, ¿eh? Me haría muchísima ilusión. Pero nosotros, Andrés torea plazas de primera y segunda y nosotros es difícil que saquemos una corrida pareja completa y tal para una plaza de primera segunda. Andrés ha matado festejos menores nuestros, ha matado incluso novias picadas. A día de hoy, bueno, no es imposible y es un sueño que está ahí. También es verdad que él, aunque por mucho que la exija, ¿no? Él se acartela con 2 personas, 2 toreros más, ¿no? ¿Tú crees que le van a acompañar en un cartel rematado de figuras matar una de Pablo Mayoral? Imagínate que le dice a Manzanares y a Julio, oye, vamos a matar una de Mayoral. Creo que probablemente le dijeran que no. Ya. O sea, Bueno, no este año en es tan Ciudad fácil. Rodrigo se han matado un festival de Galache, algo es algo. Un pasito es. Ah, sí, sí, sí. Bueno, y creo que Un sale pasito es. extraordinario. Sí, 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 sí funcionó, sí. sí. Oye, Ana, No sé yo... si has resuelto tu pregunta, perdona, Nacho. Sí, la ha resuelto, pero que me llama poderosamente la atención que para prepararse se pongan a subir un puerto duro y luego no quieran, no pidan, no exijan unos encastes que les podría... Que además yo creo que es donde está el triunfo, porque a mí es lo que me hace vibrar más muchas veces en una plaza. Y creo que en eso, pues creo que se equivocan, porque creo que tendrían que apostar más por hacer la fiesta más abierta en cuanto al tipo de toro a torear y triunfarían más, pero no dan la oportunidad para esto. Ya, No sé. yo creo que también que sería una opción, pero bueno, es verdad que no es fácil. No es fácil, pero bueno, está ahí, la puerta está abierta desde Luego, luego. yo también pienso una cosa que esto va enlaza un poco con lo que decías antes, Ana, de que el aficionado también tiene que saber el tipo de toro que va a haber para exigir un trapío u otro. Y al final esto de que las figuras maten también estos encastes diferentes va un poco al hilo de eso también. Porque si luego el aficionado no comprende que en el ruedo hay otro tipo de toro del que ve habitualmente y que a lo mejor
no se le puede hacer la misma faena que a un toro de otro encaste más habitual, pues si el público no lo entiende, pues los toreros al final tampoco se van a prestar. Porque yo me acuerdo, yo estuve en la escuela del Juli y el primer año de yo estar allí fue un año que el Juli mató una de Vitorino en Madrid y una de Miura en Valencia. Y en Valencia pues se metieron con él. Y era porque la gente esperaba que el Juli a uno de Miura lo torease como uno de cualquier otra ganadería. Y eso es imposible. Exacto. Entonces, claro, el Juli dijo, es que no han entendido el esfuerzo que supone. Yo mato uno de Miura, no, mato a la camada entera porque me sobra capacidad. Esa es la pero la gente no lo comprende. Es lo que te digo, mira, este año me voy a contar un caso para que entendáis un poco la diferencia entre, a lo mejor estoy tirando piedras sobre mi tejado, pero para que entendáis un poco la diferencia entre las ganaderías que a día de hoy lidian más, es porque realmente tienen el pulso de la ganadería en la mano, son ganaderías muy constantes y con mucha regularidad, como puede ser un Jandilla, un de Cubillo, Vitoriano, ¿no? Son ganaderías que realmente de un porcentaje alto en viste. Será también por algo, ¿no? Creo yo. También, no sé. Pero te voy a contar el caso a lo que yo me quería referir. Este año me llamaron para ser jurado de los premios de la temporada, o sea, la valoración de los premios de la temporada 2019 en las ventas, ¿no? Éramos pues una mesa bastante amplia de gente de todos los aspectos del toro, desde políticos, toreros, ganaderos, periodistas y demás. Y debatíamos el mejor toro lidiado de la temporada venteña en 2019 y el mejor torero. El mejor toro al principio se hacía una ronda de 3 nombres, de 3 toros que nos hubieran gustado, y luego ya sobre los 2 que más hubieran votado se decidía. Los 2 toros más votados fueron el de Valdellán, no sé si lo visteis, que me parece que fue en verano. Sí, de Cristian Escribano. Y el de Juan Pedro de San Isidro, de David de Miranda. De David de Miranda, sí. Bueno, pues hubo mayoría de votos al final a favor de Juan Pedro. No hubo igual, ¿no? Y entonces había que deshacer el empate, ¿no? Entonces hizo una apreciación muy buena, un torero, y tenía toda la razón del mundo. Decía, hablaba de David de Miranda, que estuvo cumbre ese chaval, matador de toros, pero como se le veo tan joven. Sí, claro, chaval, un chaval. Sí, estuvo sensacional. La verdad es que hizo un esfuerzo titánico con ese toro que era bravísimo. Ese toro que además en el caballo, porque alguien decía, es que al caballo no sirvió el toro. No, es que al caballo estuvo muy mal picado, no es que no sirviera el toro. Eso para empezar. El toro estuvo muy mal picado. Y el toro fue un toro muy bravo, pero muy bravo. Fue cumbre. El de Valdellán, un toro que a lo mejor delante tuvo, aquí creo que fue Cristian Escribano, si no me equivoco, el torero. Sí. También estuvo el hombre como pudo con el bagaje que tiene, porque realmente no torea mucho y el toro era sus cositas. Y este torero, que bueno, que Miguel Avellán, no pasa nada que se diga, él dijo, Miguel votó además por el de Valdellán, pero dijo una verdad muy grande. Y si a ese toro de Valdellán lo coge un torero como Antonio Ferrera, por ejemplo, con esa capacidad que tiene Antonio de someter a los toros, de poderlos y demás, probablemente el de Valdellán, a lo mejor, hubiera rajado y no hubiera sido tan bravo. Es a lo que vamos. Que muchas de esas veces ese toro de un encaste más minoritario, que sale exigente y duro, tiene delante, como decíamos antes, a toreros que tienen menos bagaje, que torean menos experiencia. No digo capacidad, pero menos experiencia porque torean menos. Es que eso es algo normal. Y si tú le pones a un torero, como decías tú antes, el Juli es capaz de matar cualquier cosa. Si ese tío es un privilegiado. Es un fuera de serie. O sea, entonces, es lo que te digo, cuando este tipo de toros de otro tipo de encastes, más exigentes, más duros, tuvieran delante a un torero con un bagaje y una experiencia mucho más amplia, probablemente esos toros que a día de hoy parecen tan indomables, a lo mejor acabarían rajándose, que no sé. Sí. En ese caso era que el toro de Juan Pedro, yo voté por el de Juan Pedro, me encantó. Fue muy bravo. Yo quería preguntarte otra cosa, Ana, en ese sentido. Yo soy un apasionado del toro de Santa Coloma, porque siempre he estado muy ligado a la ganadería de los Maños, pues tiene su finca está en mi pueblo, en Figueruelas, y empecé mi andadura allí. Y yo he visto muchos vídeos
y ahora mismo la gente equipara un poco al toro de Santa Coloma con la fiereza, con la viveza, con la dureza, ¿no? Pero yo veo vídeos de la época de Julio Robles, de Camino, con esos toros de Buen Día, y veo un toro listo, pero un toro pastueño. Un toro, me preguntaban el otro día en un directo de estos de Instagram, y yo decía que el Santa Coloma tiene la capacidad de transmitir embistiendo despacio, que es justo lo contrario de lo habitual hoy en día. El toro de Domecq pues transmite pues más con la movilidad, con la viveza, ¿no? Y el toro de Santa Coloma creo que tiene esa capacidad, el bueno. Sí, es lo que dices tú, pero yo no lo haría, por ejemplo, en mi ganadería, pues lo que dices, nosotros tendemos más a esa parte de nobleza y de más un toro pastueño y más embestida lenta que fiereza. Sí es cierto que hay compañeros que tienen Santa Coloma, Saltillo y Alba Serrada y tal, que ese sí que tienen un puntito más de, ¿no? De esa viveza o esa fiereza, ¿no? No sé, es que o sea, no sé, nosotros estaríamos un poco más en esa línea, ¿no? Que decías tú de lo de Camino. Sí, dependerá un poco también más de cada ganadero, la personalidad que le imprima, pero creo que en origen el Santa Coloma siempre ha sido más. Pero el más Santa así. Coloma también es el encaste que más humilla. Claro. El que humilla más que ninguno. Claro. Y como decías tú, y embiste más al ralentí, más despacio, esa embestida mexicana, ¿no? Claro. Tiene esa capacidad. Para eso hay que tener mucho valor, ¿eh? Exacto, de reducirse. Un toro de Santa Coloma por abajo, hay que tener mucho valor y aguantar esa embestida lenta, ¿eh? Sí, el torear tan despacio como viene tan despacio es complicado. Yo pienso que pocos, con Roca Rey, que le echa un par y se queda ahí y o me quitas o no me quito, no sé. Bueno, yo he visto ahí, aparte de Andrés, que evidentemente es otro súper dotado y capacitado de esto increíble, yo destacaría de toreros con Santa Coloma, Antonio Ferrera es un grande con esto, es un sensacional tío. Vamos a mí en mi casa es de los que más me gusta tentando. Y otro que es un torero muy en el olvido de la gente es Luis Bolívar, que se ha hecho en Casa Vitorino y es un especialista de este encaste. Es otro muy capacitado para esto, lo entiende perfecto. Y es que no es fácil, ¿no? Saber, la embestida es muy, muy distinta. Recuerdo un año tuvimos a Joselito cuando estaba preparándose para Istres, hemos amistad con José de toda la vida, y vino, ¿no? A casa y tal a tentar, ¿no? Y él no está acostumbrado a esto. Pues es para mí, de los toros que me han gustado en la vida, es José Miguel Arroyo Joselito. Y decía que claro, que es que la embestida, esto que me viene andando por aquí por dentro, tal, claro, porque es muy diferente. Pero es lo que decíamos antes, cuando son figuras por algo y tienen esa capacidad de más que a lo mejor no tienen otros, ¿no? Ana, aquí... ¿Me oyes? Miguel, ¿no? Sí, vale. Si tuvieras que comprar ahora mismo una ganadería que no fuera la tuya, por lo que sea, ¿con cuál te quedarías ahora mismo y por qué? Si tuviera que comprar una ganadería, que no tiene por qué ser de Santa Coloma, claro. No, claro, sí, una ganadería que te gusta, no por el momento en el que está o lo que sea y por qué. A mí ahora mismo hay dos ganaderías, curiosamente, de Domecq, que me parece que están en un momento extraordinario. Una es Núñez de Cubillo y otra es Jandilla. Para mí tienen un toro bravo, tiene sus batacazos como todos, evidente, pero cuando le sale el toro bueno, es un toro bravo que transmite y que llega a la gente, con movilidad y con sus cosas. Sí. Yo, Ana, yo cuando yo empecé de niño, yo antes de querer ser torero quise ser ganadero. Y yo tenía la ganadería de los Maños, o sea, me la sabía entera. Y entonces había muchas vacas con el hierro del Pablo Mayoral allí. Sí. Todavía vivía un semental que se llamaba Listón. Sí, el que se llevó un semental y un lote de vacas, sí. Sí. Cárdeno y yo me claro. acuerdo... Sí, exacto. Y yo me acuerdo de tres vacas que a mí me encantaban, que sí es cierto que con el paso de los años, pues en la ganadería de los Marcollos las han ido quitando esa rama porque daba colorado, lo que tú decías antes. Y era una ratona, sí. La artillera y la jardinera. Eran
De hecho, la ratona le tentaron un novillo y estuvo varios años cubriendo y luego lo mataron en una pelea y demás. Pero a mí me encantaban esas vacas, eran más coloradas, pues lo que tú has dicho al principio, además de la rama a lo mejor de Martínez, porque eran así un poco más colorada encendido. Por la capa, te decía. En Santa Coloma, nosotros hemos derivado la ganadería hacia Santa Coloma, pero es lo que te decía, la genética es caprichosa y aunque un comportamiento no tenga nada que ver, genéticamente saltan esos chispazos del origen. Pero realmente del comportamiento es Santa Coloma, ¿sabes? Pero es verdad, es que el sardo sale mucho y por eso salta ahí al Colorado. Y el salinero y eso. Sí. Pues sí. Yo querría hacer una pregunta más. Vale. ¿Hacia dónde quieres llevar el Santa Coloma? Porque cuando hemos empezado la conversación, y al oír hablar de la historia de la ganadería, lo que habéis ido eliminando, con lo que os habéis quedado, las razones sentimentales, la morfología, bueno, cuestiones que yo desde luego no están fuera de mi alcance. ¿Hacia dónde crees que va el encaste Santa Coloma? ¿Qué ves a 10 años? ¿Cómo ves a vuestros toros? No desde un punto de vista del negocio, sino desde un punto de vista del encaste. Pues nosotros es que seguimos igual prácticamente toda la vida. Sería el mantener esta manera tan particular nuestra, ¿no? Es lo que decía antes, que esto es un poco un encaste propio. Ni se refresca con nada de fuera, ni se cambia la línea, ¿no?, de la casa. Nosotros, es verdad que podíamos habernos derivado hacia un toro más fiero, más agresivo, con menos humillación o otro tipo de cosas, y tener abierto un mercado amplio en Francia. Pero realmente es que criamos el toro que nos gusta. Y el toro que nos gusta es el toro que humilla, el toro que obedece, y el toro que te da a lo mejor 20 muletazos, pero te da 20 muletazos de una profundidad y una calidad extraordinaria. Y eso es lo que nos gusta. Pues lo que decía, si me quiero ir a la vía más comercial, me podía haber derivado por algo que embistiera de otra manera, pero es que fundamentalmente creo que el ganadero tiene que criar lo que a él le gusta. Yo creo lo que a mí me gusta. Y pues mira, es verdad que a lo mejor tendría que ser más lista y criar algo que gustara más, pues ejemplo, de decantarme por Francia, pues no lo sé. Pero es que a lo mejor no sería tan feliz con mi ganadería. Que no haya una evolución en las características del toro. ¿El qué, perdona? Que no haya una evolución o un cambio, o sea, que siempre seguir la misma línea es la clave para... Buscar lo que decía antes, buscar esa humillación y esa embestida lenta, mantenerla, porque a día de hoy sale prácticamente un alto porcentaje de la ganadería embestia así, y ir en esa línea, ¿no? Que no se vaya esa calidad que creo que tiene Toros de Pablo Mayoral. Eso es lo que nosotros queremos fundamentalmente preservar. Esa calidad que, es mi punto de vista, es mi ganadería, que te voy a decir, ¿no? Pues, para mí es la mejor. Pero sí. Cada uno tendrá su... No sé. Cuando un ganadero, por ejemplo, en el caso de tu padre o recientemente el fallecimiento de Domecq, cuando fallece como el nuevo ganadero continúa el trabajo del anterior, ¿cómo se nota aparte de la parte evidentemente personal y el dolor que supone, cómo se nota el cambio en la dirección de una ganadería? Bueno, en el caso de nuestro caso y en el de Borja Domecq, de Jandilla, ha habido una transmisión a lo largo de muchos años. Es decir, no es que haya fallecido Borja o no es que falleciera mi padre y cambiara de manos. Mi padre y mis dos hermanos en aquella época eran Pablo y Mara los que estaban con él. Ya tentaban y seleccionaban y llevaban la ganadería junto con mi padre, igual que en el caso de Borja la lleva el hijo. O sea, es decir, un poco la línea, como si dijéramos la línea editorial, ¿no? Es la misma, es una continuidad. Es verdad que hay ciertas cosas, pues bueno, que van cambiando un poco. Mi padre era más de... Mi padre probaba más, fíjate lo que te digo, el toro más pastueño aún. Mi padre, incluso, me recuerdo un novillo indultado hace años en un festival, muchos años, el toro fue muy flojo. Y lo mantuvo y, claro, hubo una parte de ahí que derivó en que planteara una época la ganadería y tal, una parte, ¿no?, de la rama que tenía de ese toro.
era también otra manera de embestir los toros, ¿no? También hay que... Las ganaderías también se van adaptando a los tiempos. Ahora llevamos unos años que parece ser que lo más importante es la movilidad. Y que si un toro no galopa o no tiene movilidad o tal o cual, no tiene buenas condiciones o demás, ¿no? También es un poco las modas de las embestidas, de cómo quieren el toro, también va marcando un poco, pero fundamentalmente creo que en esas ganaderías que pasan de padres a hijos, la progresión se va haciendo poco a poco y se va siguiendo un poco la línea editorial de la casa, creo, ¿eh? No puede haber algún cambio más llamativo y tal. Mira, Vitorino y su hijo, igual, Vitorino a día de hoy llevaba la ganadería con el padre. A lo mejor sí que tiene más cosas de la hora, pero creo que se va siguiendo un poco una línea ya marcada. Chicos, los jóvenes, ¿tenéis alguna pregunta por ahí? Yo A ver, sí. los aspirantes. A ver, Yo. Aarón, no, ¿quién? ¿No, Aarón? ¿Quién habla? Buenas. Ah, hola. Lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, vosotros. Y lo segundo, yo le quería preguntar si usted tiene... No me llames usted, que yo parezco mayor, pero soy muy joven. Bueno, pues si tienes algún sueño como ganadera por cumplir. Pues bueno, el otro día me lo preguntaban también, a mí lo que hablábamos antes, tengo mucha amistad con Roca Rey y mi sueño es poder ver a Roca Rey en algún sitio importante triunfar con Pablo Mayoral. Muchas gracias. Venga, Fran, o alguno, va. Yo, bueno, Hola. muchas gracias por estar aquí también. ¿Y cómo ve usted los encastes minoritarios en general, no solo en Santa Coloma, de aquí a 10, 15 años? Bueno, pues veo que cada uno tiene que luchar por lo que le gusta y en lo que cree, ¿no? En el producto en el que cree. Y buscar un toro que permita que permita el espectáculo, entendiendo el espectáculo de muy amplias maneras. Yo lo concibo por un toro con calidad que humille, y otros prefieren otro tipo de espectáculo, que son toros que no permiten la lidia habitual, ¿no? Es más más de someter, más de poder, más de tal, pero cada uno tiene que tirar un poco por lo que confíe. Es verdad que, bueno, ya no es solo minoritarios o no minoritarios. Es cierto que hay un 90% de ganaderías de Domecq y son ya muy poquitas las ganaderías que quedan en casas minoritarios. Hay poca demanda y, bueno, esto es una tendencia del mercado en general. Lo veo difícil que muchas continúen. Lo veo difícil, pero bueno, nada es imposible y cada uno tiene que apostar por lo que cree, ¿no? Yo tenía otra pregunta. ¿Habla? ¿Aarón? Bien. Sí. Aarón, sí. Vale. ¿Cómo es el toro de Santa Coloma en el campo? El toro de Santa Coloma en el campo. Pues, curiosamente, tiene un comportamiento más pastoño y más estable que los de Domecq. En el caso nosotros que teníamos la ganadería La Laguna, que aún sigue en activo, en la finca que tiene mi madre, la gestiona mi hermano, como yo he tenido el privilegio de vivir en una casa ganadera desde siempre y ver en distintas fincas, distintas ganaderías, distintos encastes, se pegaban más, curiosamente, los de La Laguna y el manejo era más complicado casi que los de Santa Coloma. Fíjate que parece ser que luego no tendría por qué, ¿no? Que siempre es como más fiereza el Santa Coloma. Pero bueno, y luego pues como todo, cuando son cuando son ya cuatreños y tal, pues más difícil, ¿no? Bregar con ellos, porque bueno, son ya pues como las personas mayores, ¿no? El carácter más definido y discuten más. Cuando son chiquillos, ¿no? Añojos o reales, pues bueno, pues y se pegan y sus cosas, pero no son tan fuertes ni tan líderes y el comportamiento es diferente, pero no se lleva mal el encaste Santa Coloma en el campo. Es un encaste que es agradecido. Vale. Muy bien. Oye, de cara al di tú, Pereira, di.
Bueno, no, bueno, sí, bueno, da igual. Si yo tengo una pregunta con el tema de la cuarentena, de la paralización del país, si ha cambiado algo en el campo en el tema de alimentación y tal, porque claro, vosotros, bueno, imagino que como otros ganaderos, de cara a lidiar, tenéis más o menos la temporada preparada y el tema de pienso y tal, pues vais preparando para que el animal llegue cuajado. ¿Ahora habéis aflojado en algún punto la alimentación? ¿Están solo con hierba o cómo estáis llevando esta cuarentena en ese No, tema? para nada. No se les han cambiado los hábitos. De hecho, nosotros los empleados lo único que hacemos es que roten, que no coincidan. Y cada día va uno. Y bueno, se tiene que hacer a esto, hay que adaptarse todos. Y mi hermana sigue yendo al campo a repasar el ganado, evidentemente no tanto como le gustaría, no puede ir todos los días, pero son animales, comen todos los días y no se les puede perder la pista. Evidentemente, si hubiéramos tenido una corrida para lidiar ahora, estaría preparándose, pues a lo mejor corriendo los toros o comiendo un pienso más tal, pero no es el caso. Entonces, nosotros seguimos la preparación de cara a, pues, lo de septiembre o lo que se tenga, pero no, los animales siguen comiendo. En el caso de el caso de las vacas, las reproductoras, pues hombre, casi siempre si hay hierba, están a hierba, pero también se les da un pienso, ¿no? Para compensar su alimentación. En eso los animales, creo que nadie les ha ajustado el tema de la comida ni nada. Un animal no entiende de estas cosas. O sea, un animal, a ellos les da igual la cuarentena o no. Ellos quieren comer lo que comen todos los días y su rutina habitual no ha afectado. Oye, chicos, ¿alguna pregunta que os vaya, que os sirva para el trabajo? Yo, Miguel, me gustaría hacer una pregunta a Amana. Muchas gracias por estar con nosotros y a enseñarnos esta parte tan bonita del mundo de los toros. Y me gustaría preguntarle si la eliminación de la tablilla del peso en las plazas de toros serviría para poder abrir más los encastes en las plazas, por ejemplo, de primera o de segunda. Pues hombre, serviría porque, a ver, quiero decir, serviría. Muchas de las veces se especula con, cuando ven el peso y antes de fijarse en lo que es el toro en sí, si está rematado o tiene trapío, dicen, pues es que pesa 4,86, menuda rata. Y ya están con las palmas de tango, ¿no? De ahí de salida. Pero si no has visto al toro, a lo mejor pesa 4,86, pero oye, es perfecto. Pero da miedo. Sí, pues sí, a lo mejor sí ayudaría un poco no a la sugestión, ¿no? De la cabeza, decir, no, es que pesa tanto y ya lo voy a protestar. No. Usted el toro como es y luego si quiere proteste por una razón y una causa justificada. Claro. Sí, no, porque el trapío va mucho más allá del peso y de lo demás, ¿no? Y el remate en general de un toro. Sí, además yo creo que está equivocado porque ahora se están viendo muchos novillos con 530, 535, 520, 560. Nosotros lidiamos en Ortez este año pasado una novillada que para mí era exagerada, de grande, de cara y todo. Aún así perdieron, los toros perdieron porque estuvieron una semana allí en Francia. Claro. Pero exagerada, pero claro, si te lo exigen así es una historia, pero claro. Yo no soy partidaria de esos excesos. No, yo pienso que es un error también, porque el toro grande siempre, a ver, sí, se ve grande, cara, bonito, dices, hostias, pues qué valiente, pero es que ese toro luego tiene que mover todos esos kilos. Sí. Es que luego no le pidas al toro que se mueva, que arremeta el caballo, que no pare, que vista por abajo, es que es muy complicado. Tiene que moverlos y moverlos bien, ¿eh? Sí. ¿Ves? Mira. Con calidad. Y con calidad. Oye, ¿y estos chicos, estos niños que veo, sois toreros o solo estáis haciendo un trabajo de encastes? No, sois novilleros. Son el grupo de aspirantes que tenemos nosotros. Aquí la escuela taurina no funciona. Vale, pero ¿quieren ser toreros? O sea, ¿son toreros? Sí. En eso están. Vale. ¿Cuántos años tenéis? Yo 16. 16, David. Yo 15. 15, Aarón, ha dicho, ¿no? Sí. Yo también 15. 15, Fran. Yo 15. Y 15. Sí. Muy bien. Sí. Pero oye, una cosa, no dejéis de estudiar, ¿eh? No, aquí si no estudian no torean. Muy importante, es muy importante. Aquí si no estudian... Nosotros lo llevamos a rajatabla y la verdad que, oye, que tienen condiciones. Ahora mismo Fran y Aarón estaban yendo... Bueno, fuimos el primer día con Fran, Dani y Aarón a los tentaderos a casa de Joselito, lo de tauromaquias integradas.
Y luego seguimos con Fran Yarón y justo el día de que se decretó el estado de alarma íbamos a volver, pero ha habido que parar. Entonces estamos un poco esperando y con ilusión porque la verdad que están andando muy bien. Y luego David está más nuevo, Daniel, bueno, estamos ahí peleando por ello. Pues muy bien, que sigan con ilusión. Una cosa, Ana. Aquí Sí. lo tienen complicado. Que me habla Fran. No, sí. Vale. El encaste de Santa Coloma, ¿en qué parte del país se sitúa? En el origen. Pues eso no te sabría decir. Yo creo que es más por la parte de Sevilla, ¿no? Por la familia Buendía y demás. Puede ser, pero no sé, así en origen no te sabría decir. Ha buscado la peor pregunta, Francisco. La sé, suspendida. Estoy A quien le suspendida queda de del rellenar en enlace. el trabajo. Francisco ha pensado, voy a acabarme el trabajo en un momento. Sí. Menuda jeta. Es que en el libro que estamos haciendo hay una parte pues que en cada encaste ponemos una anécdota o un toro famoso. Y era por si nos podría decir pues un toro famoso o una anécdota del encaste Santa Coloma, de la ganadería de Pablo Mayoral. Un toro famoso, una anécdota. Una de las dos, no hace falta las dos. ¿Eh? Una de las dos. Una anécdota que haya pasado en el campo o... Pues... A ver, no sé, bueno, así pensar en una anécdota. Sí, o un torero que te haya sorprendido y hayas dicho, hostias, esto por ahí no lo veo. Un toro Tengo que famoso. venir a mi casa. O un Bueno, toro que se ha lidiado en un... Un toro famoso, mira, ¿sabes qué toro se ha hecho famoso? El utrero que toreó Javier Cortés en Burgón en un festival. Estaba pensando ahora mismo yo. Que colgamos Sí. el vídeo, oye, y no te puedes imaginar la cantidad de gente que ha visto ese vídeo. Pero de estar en Sevilla un año en feria en la calle Adriano y estar en una terraza y pasar Fermín Borges, que fue compañero de mi hermano Javier, que era rejoneador, y pararme Fermincito, que el hijo, ¿no? Y decirme, menudo pedazo de toro que se echa en Burgondo, pero igual Ya que ves. Fermín, llamarme gente de México, el ganadero de la quinta, Pepe Conradi, y mandarme un vídeo, lo dejarías, ¿no? Menudo toro, digo, ¿y cómo te ha llegado a ti? Pues está rulando por todo el mundo ese toro. Ese toro es el toro más mediático que hemos tenido. Se ha hecho famoso. ¿Y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Espérate, te lo miro un momento, porque no me acuerdo. Es que no veas cómo me vistió de bien, ¿eh? Buah, fue cumbre. Pero fíjate, nadie pidió el indulto, aunque no lo hubiéramos podido hacer porque era plaza de tercera, cuarta, ¿no? ¿No crees que en plazas de tercera también tiene derecho a indultar un toro? Porque y ganaderos de segunda, como digo yo que soy yo, también deberíamos tener derecho a que nos indulten un toro en la plaza de pueblo. Yo creo que el toro es bravo y bueno, sea la plaza que sea y sea la destino que sea. Pienso que leí un día a la hija de Maestro Capea que lidiaron una novillada en una portátil y la gente va a pedir el indulto, indultan al toro y a lo que iban con el dinero por la multa que se tiene que pagar o por lo que sea, por quedarte el toro, se lo habían apuntillado ya en el corral. Ya, tremendo. Es una pena eso. Eso del reglamento, pero lo del reglamento es otra cosa. Sí, lo del reglamento es otra cosa que debería, además, ser un reglamento único, porque depende de dónde lidies y dónde tal, es un caso aparte. Yo creo que el reglamento tendría que ser único y revisar un montón de cosas que están muy mal redactadas y muy mal, planteadas, porque lo del tema de los indultos es una cosa y demás. Mucha gente, los más puristas que van los aficionados y tal, te dicen que es que, claro, pues que lo hubiera probado el ganadero antes en el campo. Sí, claro, tengo una bola de cristal y digo, este va a investir. ¿Qué hago? ¿Pruebo 100 toros y si no, que mato los 100? No, yo creo que el tema del indulto se debe regular, igual que el tema del despunte en novillas sin caballos. En el caso del reglamento de Andalucía, obliga a despuntar las reses para novilleros sin caballos, que creo que es una medida muy importante. Porque es verdad que nosotros que lidiamos mucho en septiembre, los herales están ya a punto de cumplir a utreros y hay utreros, hay herales que se pasan por encima, ¿no? Por demás. Sí. Y los chavales a veces están muy nuevos y yo creo que no es una cuestión del afeitado, ¿no? Es una cuestión del
del despunte reglamentario dentro de que esa res no vaya tan exageradamente. Y en el caso del reglamento de Castilla-La Mancha, Castilla y León, que nosotros leíamos mucho, no obliga, sugiere, pero normalmente no se hace. Y en Andalucía sí, ¿no? Entonces siempre es la guerra de... este tema salió mucho a la palestra cuando aquel cornalón que recibió Miguel Ángel Silva en Hoyo de Pinares, de un novillo, un heral muy descarado, muy astifino, que le partió la femoral en un pueblo, en una portátil, en la que había una UCI, pero el chaval pudo morirse. Entonces, yo creo que tampoco es una cuestión de... No estoy defendiendo el afeitado, no sé si me entendéis. No. Estoy diciendo en el caso de los chavales sin caballos, ese tipo de reses que ya están sentido común. por encima... No, es que al final los chavales le van a decir, oye, yo para esto... cero. A ver, si tienen que ir acostumbrando, si tienen que torear 50 novilladas sin una cosa picar. es acostumbrarse, pero otra cosa es esas, que se te vaya. Que están todavía por sentido hacer. común, es sentido común. El Luego, sentido común, que impere el sentido común, efectivamente. Ana, estaba buscando, perdón un momento, estaba buscando el nombre del toro, pero era el número 37, pero es que no veo el nombre. Luego lo chivo y os digo, no me acuerdo el nombre del toro, pero fue extraordinario el toro aquel. Sí. Ana, la decisión de no vender es una decisión estratégica. Si no habría ganaderías de Santa Coloma que necesitasen refrescar con lo vuestro. Es una cuestión de egoísmo. Sí, lo que yo tengo lo quiero para mí y no lo quiero para nadie más. Es un laboratorio propio, es una ganadería de muchos años de trabajo y bueno, se ha decidido así. He tenido varios que han querido comprarla. Pero bueno, no nos apetece. Ya llegará el día. Es que eso... ¿Vosotros refrescaríais con algo de fuera? Pues mira, el otro día de Marcuello, no, Marcuello es que no refrescaría con Marcuello porque Marcuello fundacionalmente es por eso. con nosotros. Luego metió Buen Día, creo que vía Flor de Jara, ¿no? Bucaré. Bucaré. Creo que Bucaré. Nosotros, yo si metiera algo, me iría más hacia lo de Paco Camino. Pero vamos, a día de hoy mi hermana no tiene ninguna intención. Mi hermana es más la que es veterinaria, es la que realmente le dedica el 100% de su tiempo. Yo trabajo en publicidad y realmente de lunes a viernes soy una área más en nómina en una empresa. Evidentemente mi sueño y mi pasión es dedicarme al 100% al campo, pero bueno, a día de hoy no se puede y tengo que seguir con otro trabajo, ¿no? Y entonces yo las decisiones fuertes las acata mi hermana. Yo evidentemente todo me lo comenta y lo hablamos, ¿no? Pero confío 100% en ella y su criterio. A día de hoy no tiene intención de meter nada. Muy bien. Es complicado una ganadería, digamos, un poco, no corta, pero decir, hostias, con este no lo puedo meter, con este tampoco, es un poco locura. Sí, para hacer los lotes se vuelve bastante loca, pero bueno, lo hace muy bien. Que dure. Sí. Oye, antes de hablar de Burgondo, que es un poco feudo vuestro, ¿no? Porque yo llegué a matar una novillada ahí de Pablo Mayoral en mi época sin caballos y ahí sois capitán general. Ahí en Barraco y Navalperal. Llevamos lidiando, mira, yo voy a hacer 42 años. Y no había nacido yo y mi padre ya lidiaba en Burgondo. Así que sí, estuvimos únicamente, me parece que fueron 8 años, lo que duró 2 legislaturas de una alcaldía, que no fuimos porque lo sacaron a concurso y lo hacía quintas, pero el resto del tiempo hemos estado siempre nosotros, la verdad. Bueno, también por algo será, ¿no? Sí, claro. Aquella novillada, cuando se hacen las cosas bien, ¿no? Da gusto también que a uno se lo reconozcan. En aquella novillada maté yo unos jaboneros que antes que comentaba. Una cosa. Pues los jaboneros eran telita, ¿eh? Se movían como raspas. Sí, se movió, sí. Así es. Oye, chicos, ¿alguna pregunta más? Sí. Yo quería saber si los machos los tentáis o los elegís por reata. Pues no tentamos muchos machos, a no ser que haga una falta imperiosa de sacarse mentales o que tengas entre ceja y ceja uno que digas, este tiene que ser.
se suelen elegir por reata, por nota y por madre y padre, y sobre ese que se elige se torea entero. O sea, no es tentar, hace mucho que no tentamos con ramita y tal y probar los toros, no. Sí. Nosotros si lo toreamos, lo quemamos. O sea, es decir, que se hasta torea. el final. Si vale, y si no... Y es un poco por la nota y este específico tal. El año de Burgondo tentamos a un hermano después. Muy bien. Cantó Bolívar. Pues yo ya no tengo más preguntas. No me viene más a la cabeza nada. ¿Alguna más? Pedro, te veo muy callado, ¿eh? Bueno, yo quiero decir que al principio habéis hablado de que era una ganadería que estaba en moda y ella no ha puesto muy buena cara. No oigo. Que al principio ¿sí? ha dicho Miguel que era una ganadería que ahora estaba un poco de moda y no has puesto muy buena cara. Es que no estoy de moda. Me encanta que lo digas, pero no, yo no me considero para nada que esté de moda. Bueno, yo lo que quiero decir que los toros evolucionan a raíz de las modas y que igual que antiguamente se toreaba más Santa Coloma que otra cosa, ahora se torea más Domecq que otra cosa, porque no puede volver a volver la chispa en el toro, porque el aficionado en cierta manera llega un momento que te cansas de ver siempre lo mismo, porque yo estoy en la plaza y de repente sale un Santa Coloma con esas capas tan bonitas y ese picante que tiene y te saca muchas veces de lo que es el aburrimiento, que es siempre lo mismo. Está claro, si yo opino igual, ¿eh? Yo lo que te quiero decir, que yo opino igual, quiero decir, me encantaría, pues eso, estar más, un poco más de variedad, más diferencia, más, pues sí, sería mucho más entretenido todo, está clarísimo. Bueno, pero yo no te voy a hacer una pregunta, yo lo único que te quiero decir es que la moda pasa y el estilo siempre perdura. Sí. Ya lo creo. Muy bien, muy bien. Lo único que te quiero decir es eso. Que tarde o temprano la gente se dará cuenta que el toreo necesita algo más que pase un toro. Necesita la transmisión, bueno, pero para eso también tiene que haber más afición que... Exacto. Todo. Yo creo que todo, en el toro como en todas cosas, es cuestión de modas. Lo que pasa es que esta moda está siendo muy larga. Pero ahí yo estoy con Miguel, lo que comentaba antes Miguel de exigir a las figuras, a los toreros, a matar diferentes ganaderías, diferentes encastes. Deberíamos tener una cultura más taurina, más del toro, para poder exigirles dependiendo del toro que tienen delante. Porque si no, pues todas las figuras no van a hacer el esfuerzo porque no se lo van a recompensar. Claro, pero también un poco la pescadilla que se muerde la cola. Las ganaderías estas minoritarias, entre las que nos encontramos, suelen ser todas ganaderías cortas, que no es fácil tener... Eso es. Tú para lidiar una plaza de primera tienes que tener 12 toros. Es que para venir a Madrid tienes que tener 12 toros. Es que con 6 vienen muy justo. Vale. Hay una pelea o cualquier cosa en el campo y se va. Y ya estás fuera. Es que es así. Y para tener 12 toros preparados para Madrid, te hablo de Madrid, como te puedo decir Sevilla, Santander, Valencia, tal, no es fácil. Es que no es fácil. Entonces es un poco, es cíclico, esto es como un círculo, ¿no? Difícil. Sí. Pero bueno. Bueno, chicos, Miguel, Pereira, ¿alguna cosa más? No, yo por mí ya está, simplemente eso, agradecer a Ana pues estar aquí con nosotros hoy y estar atendiéndonos con tan buen grado, pasando aquí la mañana. Así bueno, mira qué bien, así se me hace más corta, que esto es un infierno. A todos. Tengo unas ganas de irme al campo ya, que no puedo más. Sí. Pero bueno, oye, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Espero no haberos aburrido. A ver si tenemos suerte y hacemos un viaje por ahí. Un ratillo buenísimo, eso te iba a decir. Estamos haciendo el trabajo con los chicos de los encastes y cuando podamos nos gustaría un poco hacer una ruta por ganaderías para conocerlos de primera mano y decirte pues que si nos atenderías con los chicos. Bueno, pues sí, lo vemos, a ver cuando pase todo esto. Cuando podamos, ¿no? Estamos en cuarentena todos. Eso es. Qué ganas. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Paciencia y mucho ánimo y enhorabuena que ha estado muy bonita la charla. Gracias, a vosotros.
Gracias. Adiós a todos. Suerte, chicos. Gracias. Adiós.